Y continuamos con la lección 6 elementos. Quienes carecen de conocimiento verdadero pueden suponer que al llegar a una fecha determinada, la humanidad no podrá ya disponer de alimentos o de agua, o de combustibles. Pero esos temores resultan ilógicos si consideramos que las obras de la ley son siempre perfectas. La formación de los mundos tiene una finalidad que debe cumplirse, y si un mundo es formado para albergar y acompañar la evolución de la vida manifestada en él, ese mundo no puede carecer en ningún momento de los elementos necesarios a la manifestación de la vida que en él está evolucionando. Por el contrario, siempre habrá en el mundo todos los elementos necesarios para que la vida manifestada en ese mundo pueda disponer de lo necesario en todos y cada uno de los momentos de su evolución. Y uno de los elementos necesarios es la inteligencia del hombre, para poder descubrirlos y utilizarlos. Por ejemplo, en nuestros tiempos se expresa muchas veces el temor de que antes o después habrá de terminarse el petróleo de la tierra y la humanidad carecerá entonces del combustible indispensable. Pero debemos tener presente que más adelante ya no será necesario el petróleo porque la humanidad podrá utilizar la energía atómica, la energía solar y no sabemos si alguna otra energía obtenida sin necesidad del petróleo. Se supone también que la tierra no podrá producir lo que el hombre necesitará para alimentarse, teniendo en cuenta el crecimiento de la población del mundo y la erosión en vastas regiones. Pero, si ello ocurriera, sería una duda cuando el hombre ya no necesite alimentarse, como lo hace ahora, de productos de la tierra, pues ya correspondería a otro de los elementos a actuar como fuente de alimentación. Hasta ahora actuó la tierra, luego actuará el agua y más adelante será el aire, porque las materias que al evolucionar se van sutilizando tendrán necesidades diferentes a las actuales. La forma va cambiando en su estructura y va cambiando en su densidad vibratoria, pues está en proceso de unificación y desutilización. Mientras es densa necesita determinados alimentos y cuando llegue a un punto de mayor sutilización aún, los alimentos deberán ser más sutiles todavía. Así, mientras la forma es realmente densa, recibe los alimentos de la tierra. Cuando la forma sea más sutil, recibirá los alimentos del agua y cuando se sutilice aún más, lo recibirá del aire, posiblemente impregnado de radiaciones. Después corresponderá el ambiente de fuego con características muy diferentes al elemento fuego que ahora conocemos y que será alimento para esa forma sutilísima. Mensaje. Ello se debe a que los 4 elementos son vibraciones que responden a una misma y única vibración madre. Esa vibración madre los une en los momentos que es necesario y cuando uno o más elementos deben actuar dentro del plan divino de evolución, la vibración madre se manifiesta con mayor intensidad en todos los elementos. De ahí la relación que ustedes han notado. Pareciera existir en determinados momentos entre los 4 elementos. Explicación. Como dijimos, la vibración elementos es vibración especialísima, de carácter universal y contiene en sí muchas otras vibraciones.
es vibración que podríamos denominar múltiple, como todas las vibraciones superiores en su origen, que después se manifiesta diversificada. De esa vibración inicial múltiple, diversificada, nuestro mundo puede recibir ahora solamente 4 vibraciones diferentes. Más adelante, con mayor evolución, recibirá otros elementos más, provenientes de la misma vibración original. Si consideramos la vibración desde su origen, decimos que se diversifica, pero si la consideramos desde nuestro punto en la Tierra, decimos que al sutilizarse, las vibraciones de los elementos se van unificando y al llegar a su fuente constituyen una vibración unificada. En realidad es una vibración que nace múltiple y con todas las características necesarias para, al diversificarse, servir de instrumento a la ley de evolución. Para nosotros, hasta ahora, los elementos son 4, pero esa vibración elementos incluye otras vibraciones que pueden llamarse también elementos y que son necesarias en el proceso evolutivo de mundos como el nuestro. Siempre hasta llegar a la reintegración, los elementos son necesarios, aunque en acción muy diferente y en vibración elementos cuyo aspecto nuestra mente humana no puede ahora imaginar, porque son aspectos que corresponden a las necesidades de la vida manifestada ya en puntos muy superiores y muy diferentes, puntos de sutileza y de evolución más avanzada. Podemos así interpretar lo que significa esa vibración madre de los elementos. Cuando dentro de la ley de evolución deben actuar conjuntamente los 4 elementos en nuestro mundo, la vibración madre de los elementos intensifica su acción y aún cuando en esos casos ciertos aspectos de la acción de los elementos pareciera provenir del interior de la Tierra. Todo proviene en realidad de lo superior. Mis queridos, ahora, para finalizar el día de hoy, iremos a la música. Los dejo con la música por unos minutos y luego volveré para traerles la invocación del amor. Gracias.
Mis queridos, y ahora, para cerrar este sutil momento, hasta nuestro próximo reencuentro, los dejo con la invocación del amor, que dice: unido nuestros corazones al corazón del Cristo y unida nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor en la humanidad y traigan paz a la tierra. Muchísimas gracias por estar ahí, acompañándome en esta experiencia llamada conocimientos. Gracias, gracias, gracias. Y nos estamos viendo. Hasta siempre.